en las manos del alfarero, transformados para su propósito. Ese es el tema. En las manos del alfarero. Cuando hablamos de transformación, estamos hablando de procesos, estamos hablando de pruebas, estamos hablando de esas cositas que te hacen llorar, estamos hablando de lo que no te gusta, que de repente vienen circunstancias raras a tu vida, las cuales no entiendes, pero Dios sí lo entiende y sabe por qué lo está permitiendo. Y luego viene y dice: ¿por qué me está pasando esto? Yo no lo sé, pero Dios lo sabe. Dios lo sabe, Dios lo entiende. Cuando hablamos de transformación es porque Dios quiere cambiar y renovar algo que tienes en tu corazón y en tu mente. Hay malas actitudes, eres desobediente. Se te convocó a una asamblea de matutino y muchos de ustedes hicieron lo que les dio la gana. Se te convocó a una asamblea de vigilias de oración y prefieres estar donde no se te convocó. Desobediente, insujeto. Hablo de esta manera porque esta iglesia en su mayoría, el 80% son líderes y el 10% se está preparando para líderes. Y un porcentaje que esté entrando que sepa cómo son las cosas en el reino de Dios. Primeramente Dios nos forma, nos procesa para luego usarnos y depositar su tesoro en un vaso de barro. Pero primeramente Dios tiene que formar, porque Él no mora en vaso sucio. Él no puede morar en alguien que actúa en desobediencia y hace lo que le da la gana. Amén. Y aquí no podemos tolerar más insujeciones y desobediencias, porque entonces hay algunos de ustedes que se pasan por encima de la autoridad, la pisotea, y todo lo que viene de parte de la autoridad viene por la palabra de Dios. Hay una visión específica, hay un mandato, la gran comisión que Jesús nos delegó. Amén. Ir y predicar el evangelio a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Y luego Él dice: he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces no es la enseñanza que yo te doy la cual estás pisoteando, es la enseñanza que Cristo te da a través de su palabra. ¿Cuál es el mandato de Cristo Jesús según la gran comisión? Que tenemos que predicar el evangelio. No tanto el de estar arriba de una plataforma. Amén. El ministerio más poderoso en el reino es el servicio y la predicación de la palabra. Y es ahí donde no tenemos que rehusarnos y predicar la palabra de Dios, dice el Señor, a tiempo y afuera de tiempo. Pero usted, ¿por qué no le gusta y la deja de predicar? ¿Por qué? Porque no caminas en la verdad ni en el espíritu, sino que andas en la carne. Le estoy hablando a líderes y a no líderes. En las manos del alfarero. ¿Qué es un alfarero? Es alguien que trabaja con barro. El barro tiene basura. El barro trae piedra. El barro trae cosas las cuales, si se dejan ahí, cuando la vasija se forma y luego se echa al horno, entonces si llevaba palo o basura, el horno eso lo quema y por en medio de la vasija quedan grietas. Amén. Si queda una piedra en la vasija, cuando la mete al horno, entonces se revienta y se quiebra. ¿Qué tiene que hacer el alfarero? El alfarero tiene que volver a hacer una vasija nueva. Amén. Pero para volver a formar esa vasija nueva,
primeramente tiene que desbaratar la primera vasija que hizo. Pero si la vasija ya había sido tirada al horno, hermanito, va a ser más duro el proceso. Porque cuando el barro ya está quemado, no está accesible, entonces hay que desbaratarlo hasta el punto que quede hecho polvo. El proceso es peor. Usted tiene que entender eso. Amén. Porque cuando el barro de repente está duro, está endurecido, va a ser más difícil trabajarlo. Amén. Y espero que estemos entendiendo esto. La vida cristiana no es fácil. La vida cristiana no es fácil porque nosotros venimos contaminados del mundo, venimos dañados. Y algunos de ustedes siguen dañados. ¿Qué te quiero decir con esto? Que Dios te tiene que trabajar más. Cuando hablo de que Dios te tiene que trabajar más, quiere decir que el proceso que te puede venir va a ser más fuerte. Entonces ponte sensible para que Dios te pueda trabajar ahora y que luego no vaya a ser más duro el proceso. Amén. Leo la palabra Jeremías 18, versículo 1. Jeremías 18, versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos. Como muchos de ustedes se echaron a perder en las manos de Dios, porque ya estabas en las manos de Dios, pero te quebraste cuando cometiste fornicación, te quebraste cuando desobedeciste, te quebraste cuando hubo una indicación y no acataste la indicación, te quebraste cuando decidiste hacer lo que te da la gana. Amén. Entonces te destruiste en las mismas manos de Dios. Cada quien Dios se le da dominio propio de cómo actuar en la vida, porque alguien dirá: ah, pero si estoy en las manos de Dios nada me pasa. Pero ahí está el dominio propio, y usted hace lo que le da la gana. Aún estando en las manos de Dios, tienes dominio propio, y el dominio propio te llevó a la desobediencia y al pecado. Entonces, ¿qué pasa? Tendrás que venir un proceso, otro proceso. Sigo leyendo. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. También esto indica que siempre hay oportunidad para tu vida. Por eso le digo, hoy hay oportunidad de que usted reaccione y diga: esa palabra es para mí, voy a cambiar. No que diga: el pastor me está tirando, no, porque entonces no estás recibiendo nada, sino que estás desechando la bendita palabra que Dios te está predicando. Sino que usted diga: Dios me está hablando, tengo que cambiar. Dios me está hablando, tengo que ser diferente. Dios me está hablando ahora, tengo que obedecer a la voz de Dios, y me voy a levantar para hacer lo correcto. Esa es la actitud. Amén. No que diga: me estás tirando, porque ¿sabe qué? Hay un mal en esta iglesia, que la gente piensa que se le está tirando. La palabra de Dios no es para tirarle a nadie. Amén. Y ese es un mal espíritu que tenemos que reprender en esta iglesia. Porque en virtud de tomar la palabra con mansedumbre y decir: la palabra de Dios la tengo al frente como un espejo,
que está revelando los secretos escondidos que habían dentro de mí. Tengo que cambiar, tengo que ser diferente. Pero ¿qué pasa, hermanito? Porque crees que se te está tirando, entonces usted sale peor que como llegó. Porque sale enojado con la palabra de verdad. Yo no conozco el estilo de vida de ninguno de ustedes. Usted hace lo que le da la gana allá afuera. No camino tampoco detrás de nadie. Amén. Pero luego, ¿por qué cuando la palabra te habla, usted dice, me está tirando? Yo no sé lo que tú haces allá afuera ni lo que hablas, pero Dios sí lo sabe. Dios sí lo sabe. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero. Está hablando Dios y está poniendo el ejemplo del alfarero. Se le echó a perder, él estaba haciendo su vasija. Esto puede ser una vasija de barro. Se le echó a perder. Amén. De repente se le deformó, quizás la tenía ya hecha, pero algo pasó que se deformó, o quizás se le cayó de las manos, se le deformó o se le quebró. Entonces, ¿qué pasa? Si la vasija ya está hecha, ¿cree usted, y usted la ve muy bonita, que es necesario pasarla por otro proceso cuando está bonita, cuando está buena? Eso mismo es lo que el Señor nos está dando a entender a nosotros. Amén. Que si te deformaste por causa del pecado y la desobediencia, ni modo, te viene otro proceso para que vuelvas a quedar así. Como esta vasija. No tiene ni una grieta, no está deformada, está totalmente como el alfarero quiso hacerla. Amén. Pero si usted entiende que ha desobedecido y se ha insujetado, y que te has revelado que cometiste pecado, y que te ensuciaste con el pecado después de haber estado en las manos de Dios, ahora no se queje por las cosas difíciles que está pasando en este momento, porque solamente son procesos. ¿Por qué? Por tu desobediencia, por tu insujeción, porque has querido hacer lo que te da la gana. Ahora te han venido tantos procesos que hasta has estado a punto casi hasta renegar de Dios, y piensas que Dios es culpable. No, y hay veces hasta el pastor tratan de culparlo. No, son tus propias actitudes y tu carácter flojo que has tenido. Amén. No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, o casa de Israel, o casa de Betel, dice Jehová. He aquí que como el barro en las manos del alfarero, así soy vosotros, iglesia, Fraternidad Esperanza Betel, en mi mano. Amén. Entonces es la mano de Dios la que te va a formar, no es la mano del pastor. Amén. Así que Dios nos revela en este pasaje una de las imágenes más conmovedoras del proceso espiritual. Escuche bien. Él es el alfarero y nosotros somos el barro. Entendamos esto, que entre más cabezones nos volvamos, más duro va a ser el estilo de vida que vamos a vivir. Pero si usted esta noche se levanta y dice: voy a obedecer, y hace lo correcto, las cosas van a comenzar a cambiar para bien. Las cosas van a comenzar a cambiar para bien en tu vida. Amén. Gloria a Dios.
Esta ilustración nos enseña sobre la transformación, la corrección y el propósito divino para usted y para mí como iglesia de Cristo Jesús. Escuche bien, hablé sobre la transformación, la corrección y el propósito divino que Dios tiene para usted y para mí. Y para que se cumpla ese propósito divino, tiene que haber una transformación y una corrección en nuestras vidas. Y tenemos que estar dispuestos a ser corregidos y a ser transformados, porque si no, en vez de vivir de gloria en gloria y de victoria en victoria, vamos a vivir de proceso en proceso, de prueba en prueba y de desierto en desierto. ¿Estamos entendiendo? Es mejor entender ahora para que pues no nos estemos lamentando y no nos estemos llorando. Amén. Lo primero que te quiero compartir es: Dios tiene un diseño perfecto para cada vida. Dios sabe cómo y de qué manera diseñarte. Si el ministerio es pastoral, el diseño tiene que ser más perfecto. Entonces el proceso es más duro para los que quieren y anhelan ser pastores. Y es un diseño que Dios lo va elaborando por años. ¿Qué quiere decir? Que los procesos son de años. Amén. Si el llamado es a un liderazgo, Dios tendrá su diseño para contigo. Quizás es un poco más suave la formación. Quizás de repente, si lo único que Dios te llamó fue a que pases toda la vida sentado en una silla. Amén. Entonces pues no serán tan duros los procesos. Pero cuando hay un llamado, ¿qué le pasó a aquel cabezón que se fue huyendo del ministerio? Y supuestamente se lo tragó un pez, dice la Biblia. Amén. ¿Qué pasó con él? Se le puso dura la cosa. ¿Por qué? Porque había un ministerio grande de parte de Dios en él. Y de alguna de otra manera Dios lo tenía que llevar al lugar donde lo iba a usar. Amén. Y le pasaron tantos procesos que fue muy difícil para él, hasta que entendió. Pero si él hubiese entendido de una, desde que Dios lo llama, él no hubiera tenido que pasar tantos procesos allá afuera. A él no se lo hubiera tragado el pez. Amén. Él no hubiera tenido que pasar tantas cosas difíciles si hubiese obedecido de una para que Dios lo había llamado. Punto. Ahora tenía que ser procesado para que entendiera a qué Dios lo había llamado y cuál era el propósito por el cual Dios había puesto la mirada en él. Amén. Si alguno de ustedes anhela algún ministerio, sepa y entienda que la cosa primeramente va a tener que venir difícil, pero no le huya al proceso, no se le corra al proceso, porque tarde o temprano a donde sea te va a perseguir y te va a seguir. Entonces, entre más temprano venga y lo enfrente, mejor, porque más adelante se puede tornar más fuerte, más duro. Si Dios te llama para ser salvo, pero para que puedas ser salvo, Dios tiene que limpiar tu mente y tu corazón, y tiene que convertirte en una vasija nueva, y tienes que presentar renuevos en tu vida. ¿Cuánto dicen amén? El alfarero trabaja con un propósito definido y dice: la voy a formar así, le voy a hacer la plataforma,
aquí le voy a aplastar esto. Así que lo voy a martajar. Eso duele. La formación en el ser humano. Luego vamos a dejarle esta pancita acá, como la que algunos de ustedes tienen, así en medio. Amén. Ahora le haré una cintura. Entonces el alfarero aprieta más, aprieta más. Y aquí le haré una boca abierta. Te van a estirar. Amén. El alfarero trabaja con un propósito definido. Aunque el barro se estropea, Él no lo desecha. Eso es lo importante, eso es la buena noticia. Que aunque estés estropeado, Él no te desecha. Él no te desecha. Aunque te hayas estropeado, Él no te desecha, siempre te da esperanza. Pero para volverte a formar, te va a doler. Ya no dice amén, la gente como que ya no se alegra. Pero para volverte a formar te va a doler. Y luego usted, ay pastor, me está pasando esto. Pastor, me está pasando aquello. Estás en formación. Pastor, me está pasando lo otro. Es que Dios te está formando de nuevo. Pastor, la situación nunca cambia. Dios no te ha terminado de formar. Entonces aguanta. Sigue aguantando. Y deja que Dios te forme de una vez. Deja que Dios termine contigo, pero no te sigas rehusando, no te sigas rebelando, no sigas desobedeciendo. No, porque entonces va a ser más doloroso para usted. La cosa se te va a tornar más fea. Va a ser más duro el proceso. Va a ser más fuerte. Sino que de una vez entiende que los procesos son necesarios para que podamos calificar delante de Dios. Amén. Estamos en 21 días de ayuno. Llevamos 8 creo, o 9. Yo le aseguro que muchos de ustedes líderes no les ha dado la gana de ayunar y han hecho su propio capricho. Espera que Dios te pase por la rueda y que haga algo en ti para que termines de una vez de ser obediente al llamado. Y yo les aseguro que allá afuera, como dije, yo no ando detrás de ustedes, pero allá afuera hacen lo que les da la gana. Y ay, que ese pastor es pura vara, que ayune él. No, hermanito, yo siempre ayuno. Cuando Dios convoca, es por tu bien. ¿Acaso vienen todos a la media vigilia de oración? Algo no les dio la gana y son líderes y se quedan haciendo lo que les da la gana. Y luego no quieren que se les llame la atención. Y entonces no estás dispuesto a ser procesado. No esperes llegar a ser salvo y a ser levantado en un ministerio aquí en la tierra. Amén. Esto no se trata solo de aprender a pegar 4 gritos, ni aprenderme 4 versículos bíblicos que a veces, ay, soy el gran predicador. No, hermanito, eso no te va a salvar. Ni a usted ni a mí me va a salvar esto, el que estemos predicando la palabra de Dios. Pero si le estamos sirviendo en obediencia y haciendo las cosas correctamente, eso nos encamina a la salvación. Amén. Así que Dios viene y transforma otra vasija cuando la primera se le echó a perder. Entonces vienen los procesos de nuevo. La prueba que le llamamos. Ay, es que no sé, pastor, ¿por qué estoy pasando tantas situaciones difíciles? Ya no soporto a mi esposo. Ya no hallo cómo pagar las deudas. Me corrieron de donde alquilaba. Se levantó el hombre y me pegó. Me cortaron la luz. Me cortaron el agua. Y así sucesivamente, tantas situaciones que te vienen. Estás en las manos del alfarero. Estás en las manos del alfarero. Porque Dios te quiere formar a su imagen y a su semejanza. Pero Jesús
no fue desobediente. Jesús no fue insujeto. Jesús, escuche, no se rebeló ante el Padre. Jesús hizo lo que el Padre lo mandó a hacer. Aunque era duro y era difícil, porque cuando Él estaba en el Getsemaní, dice que Él lloraba y decía: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, porque sabía que era duro. Pero ante todo, que se haga tu voluntad. Él estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios. La pregunta es: ¿estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? No, por cuanto te rehusas a obedecer, por cuanto te rehusas a hacer las cosas que se te mandan. Escuche, violas la ley de Dios ante la autoridad y desobedeces el mandato de una autoridad. Cuando Dios manda que te sujetes, obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, pero haced lo que no tenés que hacer. Entonces terminas pisoteando la palabra de Dios. ¿Crees que eres grato ante los ojos de Dios? ¿Crees que eres grato ante los ojos del Señor? Dios te tiene que formar. Dios tiene que pasarte por procesos. ¿Querés la bendición de Dios? ¿Querés respuesta? ¿Querés que Dios llegue? Escuche bien, porque anhelas algo, anhelas aquello, anhelas que esto, la casa, el carro, qué sé yo, lo otro, cancelar la deuda, tener un estilo de vida diferente, mejor. Tenés que ser formado. Tenés que aprender a vivir en escasez. El Señor te tiene que llevar a lo más bajo. Conozco a alguien que Dios lo llamó y que tenía mucho dinero. Hablaba de $20,000. Hablaba de que le habían robado $20,000, $30,000. Hablaba de que había prestado $15,000 y se los robaban. Y de repente se le cierran todas las puertas. Después de que le tenían que abrir la puerta para que él se bajara de la camioneta, quizás. Y hablaba de millones. Pero cuando Dios lo llama, lo tienes que procesar y le tienes que quitar todo. Amén. Y viene Dios y le quita todo a tal punto, hermano, que había momentos que ni qué comer tenía. Estaba en la rueda y en las manos del alfarero. Entonces Dios tenía que llevarlo a esa magnitud tan dura para que él tuviese algo que compartir al pueblo y hablara algo verdadero, porque el testimonio juntamente con la palabra es la predicación verdadera. Amén. Pero luego, después de que entiende que tiene que ser diferente, que tiene que soltar la soberbia, la desobediencia y la insujeción, porque eran las causas por las cuales Dios le había quitado todo, ahora entiende que tiene que venir manso delante de Dios, obediente, sujeto. Ahora Dios comienza a levantar y comienza a dar nuevamente, cuando ya se entiende cómo y de qué manera tenemos que actuar delante del Señor y cuál es la vasija, cuál es el diseño que Dios quiere hacer. Entonces se terminan los procesos y viene el levantamiento, viene la bendición, las puertas se abren, viene el vehículo, viene la casa, viene el terreno, viene aquello, viene lo otro, se abren puertas de trabajo, hay buenos salarios. Es porque cuando Dios ya vio que estás listo y estás preparado, ahora viene lo grande de parte de Dios. Entienda eso. ¿Sabe que yo pasé 10 años sirviendo como líder? Pero 10 años de escasez, 10 años duros, años de prueba, de formación. Pero mi carácter era firme y permanecí firme por esos 10 años. Aún que no tenía que comer, no tenía con qué pagar la luz, no tenía con qué pagar el agua, no dejaba de servir. Jamás dije Dios me abandonó. No, porque cuando estamos en proceso es cuando Dios está más cerca de nosotros. Jamás dije Dios no está conmigo. No, porque si hablamos de que dijo Dios, así como este alfarero, así
yo tengo a mi pueblo en mis manos. ¿Qué quiere decir? Que cuando estamos en esos procesos, estamos en las manos de Dios. Estamos en las manos de Dios. Amén. Pero entonces usted cree que está en las manos del diablo y que Dios te tiró y te vomitó y te arrojó. No, ya no les quiere servir. Hace lo que te da la gana. Amén. Y están en las manos de Dios. Entonces Dios dice, pero ¿qué pasa con este? Pues voy a tener que formarlo más fuerte. Y luego entro al pastorado. Y dentro del pastorado paso 4 años. Ahora viene no el proceso de líder, viene el proceso del pastorado. Me comienzan a humillar, me comienzan a menospreciar, me comienza a pasar lo que le pasó a Cristo Jesús. Lo menospreciaron, lo humillaron, lo patearon. Amén. Lo vomitaron, lo tiraron. Pero tengo que pasar ese proceso y pararme firme y fuerte, sabiendo que estoy en las manos del alfarero. Ahora Dios me tiene que formar para que yo aprenda a amar a mis verdugos, para que yo aprendiera a amar a aquellos que se levantaban contra mí, que me menospreciaban. Y tuve que decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén. Cuando Dios vio mi corazón, que aprendí a amar a todos aquellos que se levantaron contra mí, dijo Dios, estás calificado. Ahora te voy a bendecir. Ahora te voy a levantar y te voy a mandar un pueblo numeroso. Amén. Así son las cosas. Número 2, el proceso de cambio es necesario y a veces doloroso. El proceso de cambio es necesario y a veces doloroso. Amén. Y dirán algunos de ustedes, ya no aguanto más. ¿Para qué voy a seguir en ese servicio? Voy a tirar el liderazgo. Y así ha pasado con muchos de ustedes y se pierden de la iglesia. Y de repente allá el tiempo aparece y las pruebas que te sobrevinieron era que estabas en las manos de Dios, porque Dios quería hacer algo importante contigo. Pero te tiraste de las manos de Dios, te apartaste de Él. ¿Y qué es lo que hizo el mundo con usted? Te apaleó más, fuera de la mano de Cristo Jesús. Aunque los procesos, escuche bien, sean dolorosos, yo tengo que estar dispuesto a pasarlos. Porque una vez que usted los pase, entonces la gloria de Dios se va a dejar ver a favor suyo. Vas a ver la mano poderosa de Dios bendiciéndote. Vas a ver la mano poderosa de Dios levantándote. Vas a entrar en una atmósfera diferente. Y vas a entrar en un estilo de vida diferente, que vas a decir, wow, es que yo no tengo que hacer nada. ¿Cómo fluye la bendición? ¿Cómo viene? Y hay veces Dios tiene que formar a muchos de ustedes por toda la vida, porque son duros de servir, son cabezones, nunca quieren entender. Y quizás usted dirá, no, yo me voy de acá, ese pastor es fuerte. A donde llegues te van a formar, porque el mismo proceso, la misma palabra es la misma que te va a seguir a donde vaya. Escuche, porque es el mismo Dios, es la misma palabra. Y el que ha sido llamado de parte de Dios no va a tener pelos en la lengua para predicar la verdad. ¡Aleluya! ¿Y qué pasa al final? Al final se salen de las manos del alfarero y quedan en las manos del diablo. Para que usted aprenda y entienda que no es yéndose de aquí que la situación te va a cambiar. Es que no es el pastor, no es el pastor, amén. No es el pastor la causa de tu desgracia, eres tú, es tu actitud. Y con eso mismo Dios quiere trabajar con tu actitud. Ah, no, el pastor ya pasó todos los procesos habidos y por haber y fue formado en las manos del alfarero.
Ahora Dios lo tiene en un lugar muy especial, pero tuvo que pasar 15 años de pruebas y de procesos duros. Pero como Dios quiere llevar al pastor a un mayor nivel de gloria, entonces el pastor tiene que estar dispuesto a pasar por otro proceso, porque Dios quiere otra vasija más fuerte, más grande, con otro diseño. Entonces el pastor tiene que estar dispuesto a pasar por otro proceso. Si yo estoy de acuerdo con Dios para pasar esos procesos que vengan, entonces mi condición ministerial va a ser otra mañana. Pero no ande de flojo, no ande pensando que es el vecino, que es el pastor. No, es usted. Es su actitud y su falta de madurez espiritual. No hay carácter. A donde se vaya, crean que el proceso y la formación le va a seguir. Amén. Y a su nombre, ¿cuánto dicen amén? El proceso de cambio es necesario y a veces doloroso. ¿Qué dice versículo 4? Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Y dice el versículo 5: entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, 6: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero. Está hablando Dios. Oh casa de Israel, dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Porque Israel era un pueblo cabezón, duro de cerviz, como algunos de ustedes. Amén. El torno simboliza los procesos de la vida. Y Dios usa circunstancias y pruebas para moldearnos, para sacar el carácter y la madurez espiritual que como hijo de Dios nosotros tenemos que tener, para llegar a la magnitud que nada te va a ofender, que nada te va a dañar, que nada te va a mover, y que vas a permanecer firme. Dios les está hablando a un montón de ustedes, hermanos. Ahora yo quiero que entienda esto: cuando el barro está duro, no puede ser formado. Necesita estar flexible y rendido. Necesitas estar flexible y venir rendido a los pies de Jesús para que la cosa sea más suave para tu vida. Hoy estás pasando una situación que según usted dice que dura. Yo no sé por qué pasó esto. No permita que venga algo peor. No permita que venga algo peor. Por favor, le estoy advirtiendo, porque también la palabra de Dios vino para advertirnos. Amén. La transformación solo ocurre cuando estamos dispuestos a ser moldeados. Si no, dice Dios, siga haciendo lo que le da la gana, es su problema. Pero alguien que quiere ser formado se deja formar para llegar a grandes niveles de gloria. ¿Qué es lo que endurece el barro? La rebeldía y la desobediencia. Desobedecer es rebelión. Rebelión es como pecado de adivinación, es brujería. Entonces, ¿qué quiere decir? Que dentro de la iglesia tengo brujos. Wow, qué silencio, hermano. Ya usted se vio como con una nariz de bruja así, un sombrero puntudo. La desobediencia es rebelión. Así lo dice el Señor. Ustedes que son bibliólogos. Y la rebelión es como pecado de adivinación, y la adivinación es brujería. Así que usted con esto entiende qué es lo que es delante de Dios. Desobediencia es no acatar una indicación de la autoridad. Porque cuando Samuel le dijo a Saúl: ve y espérame a que yo llegue
para que le ofrezcamos el holocausto a Dios. ¿Qué hizo Saúl? Se adelantó a los acontecimientos, no esperó que Samuel llegara. La palabra de su pastor la pisoteó, hizo lo que le dio la gana. Por cuanto te rebelaste a Jehová tu Dios, Dios te ha desechado. Por cuanto desechaste la palabra de verdad, también Dios te ha desechado a ti. Por cuanto desechaste una indicación que se te dio ante los ojos de Dios, estás desechado también. Amén. Así que no le conviene. Hoy pide perdón, no solamente a Dios, también pídele perdón a tu pastor. Amén. Porque muchas veces lo abrazas, pero cuando te rebelas y desobedeces, le estás metiendo un cuchillo por la espalda. Eso estuvo duro. Amén. Ahí es donde viene la hipocresía. ¿Sigo paro? Hebreos capítulo 12 versículo 11 dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia. Amén. Punto número 3, con esto termino. En las manos del alfarero hay esperanza. En las manos. Pero si tú se te sales de las manos del alfarero, no vas a tener esperanza ni en esta vida ni en la otra. En las manos del alfarero hay esperanza. Versículo 6. No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, casa de Israel, dice Jehová. He aquí, como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Betel. Hoy Dios te dice: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero. Dios no quiere solo formar una vasija bonita, Dios quiere que seas útil. Esta vasija no solamente es bonita, ella es útil para poner un ramito de flores. Amén. No solo hacerla bonita, sino quiere usarla para algo. Dios quiere usarla, Dios quiere que sea útil. Y Dios quiere que cada uno de ustedes tengan un diseño celestial. No diseño del mundo, no el diseño diabólico, sino que un diseño celestial. Con esto termino. 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si en el pasado fuiste un desobediente, hoy tienes que ser obediente. Si en el pasado fuiste un sujeto rebelde, hoy tienes que ser sujeto y tienes que ser disciplinado y atender a las indicaciones. No termines haciendo lo que otro te manda hacer. Obedece las indicaciones primeramente de Dios y las de tu pastor. Pero muchas veces obedece las indicaciones de un hombre cualquiera. Es que fulano de tal me dijo que tenía que hacer esto y que tenía que ir aquí, que tenía que ir allá. A mí no me vengas con esas excusas. Amén. Usted tenía que estar en el lugar específico que se le ordenó. Entonces, pero si quieres seguir siendo rebelde, adivino, brujo, es su problema. Pero el Señor hoy te dice: arrepiéntete, arrepiéntete. Te hablo conforme a como la palabra de Dios habla. Porque el que desobedece es rebelde, y el que es rebelde, amén, la rebelión es como pecado de adivinación, y la adivinación es brujería. Dios no trabaja con brujos. Dios no usa a brujos en su reino. Inclina tu rostro ahí donde estás.